Pues ahí está acompañándonos, gracias al Señor. Reciban también saludos de la iglesita de Xilitla. Les avisé que iba a venir para acá. Amén. En realidad es Aguacatlán. Aguacatlán, sí está dentro del municipio de Xilitla, pero reciban un saludo de los hermanos, de cada uno de ellos. Amén. Se puso un poquito complicadito el asunto, pero gracias a Dios nosotros sí pudimos estar por acá. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a pasar a la palabra. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Roberto, a su esposa. Amén. Sus pequeños. Que Dios los bendiga grandemente. Y bueno, pues que nos permite, nos da la confianza de poder exponer un poco acerca de la palabra del Señor. Y pues estaba yo meditando, y vamos a leer una escritura en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 1 hasta el verso 4. Vamos a meditar un poquito acerca de algunas cosas que el Señor, hermanos, pues revela en su palabra y que también nos enseñó el séptimo ángel. Amén. En el desarrollo de una iglesia, de cómo nosotros debemos de caminar en el Señor conforme a las Escrituras. Amén. Segunda de Timoteo 4, verso 1 al verso 4. Si ya lo tienen, podemos darle lectura. Amén. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: requiero yo, pues, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando ni sufrirán la sana doctrina, antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Amén. Dios bendiga su palabra. Es el apóstol Pablo dándole instrucciones a Timoteo. Amén. Un siervo de Dios también, Timoteo, que fue el primer obispo en la iglesia de Éfeso. Y aquí el apóstol Pablo le está reiterando cómo son las cosas, cómo se debe de parar ante la iglesia, hermano, y cómo la iglesia debe de saber que para eso, hermano, Dios así lo demanda. Amén. Quiero añadir otra cita en primera de Timoteo, ahora la primera epístola de Timoteo, el capítulo 5. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos a leer en esta escritura, 1 Timoteo 5, desde el verso 20 hasta el verso 22. 2 versos. Amén. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios, si ya lo tienen: a los que pecaren, repréndelos delante de todos, para que los otros también teman. Amén. Te requiero delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin perjuicio de nadie, que nada hagas inclinándote a la una parte. No impongas de ligero las manos a ninguno, ni comuniques en pecados ajenos, consérvate en limpieza. Amén. Bendito sea el Señor. Gracias a Dios por la palabra. Vamos a orar, hermanos, en esta tarde. Bendito Señor Jesús. Padre, pues Señor, aquí estamos, Padre, nuevamente, Señor,
Tú nos has traído para acá, Señor, según se dieron las cosas. Y Padre, pues estamos aquí, Señor, con el único propósito de ser de bendición para tus hijos, para esta iglesita, este tabernáculo, el verbo de Dios, Señor. Gracias, Señor, te ruego que tomes el control del culto. Señor, toma en tus manos estas escrituras y Padre, háblanos conforme a tu palabra, Señor. Háblanos lo que el pueblo necesita, Señor, y te ruego en el nombre de Jesucristo que uses este ser que está delante de ti. Señor, en cuerpo, espíritu y alma me sujeto y me subordino a ti para que tú hagas y trabajes conforme a tu voluntad, Señor, y que no solamente estés aquí, Señor, de este lado de esta plataforma, sino también allá, Señor, en las sillas con los hermanos, que puedan abrir el oír de Dios, Señor, y esté apercibido para escuchar palabras de vida eterna, Señor, y de esta manera reforzar, Señor, la fe en nuestros corazones y fundamentarla en tu palabra. Concédelo, Señor, quita todo espíritu contrario de todo este culto y de mi persona y de cada uno, en el nombre de Jesucristo, que se vaya toda influencia contraria y nos declaramos libres para escuchar tu palabra y que hagas tu voluntad, Señor. Concédelo, lo pedimos en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén, amén. Pueden tomar su lugar, hermanos, Dios les bendiga. Amén. Si quisiera tomar un tema para este culto, de esta predicación de esta tarde, bueno, pues yo le voy a titular que instes a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Así lo voy a titular. Un culto pues sencillo, hermanos, pero no porque sea sencillo pues no es importante para nosotros. Amén. El Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, en estas dos escrituras que leímos, hermanos, pues como ustedes ya lo pueden discernir, lo pueden saber, el Espíritu Santo está hablando aquí a Timoteo, el cual, hermano Timoteo, pues fue un hermano que quedó al frente de una iglesia, al frente de una misión del Señor. Amén. No era cualquier persona Timoteo, era un obrero de Dios, un trabajador de Dios. Y el apóstol Pablo, hermanos, pues era el mensajero a la edad. Amén. En el primer viaje del apóstol Pablo, pues se dice que conoció a Timoteo y allí lo convirtió al Señor, lo trajo al Señor. Después también a su madre Eunice y a su abuela Loida, hermano, y en el segundo viaje que hizo el apóstol Pablo por todas las iglesias, allí en Listra, hermano, volvió a encontrar a Timoteo ya pasados algunos años. Y la Biblia dice en los Hechos, creo que es el capítulo 16, hermanos, que todos los hermanos tenían buen testimonio de este hombre de Dios llamado Timoteo. Amén. Era un joven que le había dado su vida a Cristo, mas sin embargo, hermano, en él, por profecía de Dios, Dios había llamado a ese joven, hermano, a trabajar en la obra de Dios. Dios lo llamó como un obrero del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso lo podemos, hermanos, lo podemos encontrar. Hermano, por ejemplo, vamos a leer, bendito sea el Señor, en Primera de Timoteo 1, el verso 18. Gloria al Señor, para que vayamos tomando forma en el culto de esta tarde. Amén.
No va a ser un culto evangelístico, va a ser un culto de la palabra de Dios y lo que el Señor revela y Él nos enseñó a través del séptimo ángel. Amén. En 1 Timoteo 1, el verso 18, dice la palabra de Dios: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías pasadas de ti, milites por ellas buena milicia. Amén. Quiere decir que el llamamiento de Timoteo fue por profecía de Dios, que Dios le dio a la iglesia, Dios le dio al apóstol Pablo, y entonces no fue el apóstol Pablo quien llamó a Timoteo, fue Dios mismo usando profecía quien llamó a este joven llamado Timoteo. Amén. Dios no llama a cualquiera. Él llama al que previamente Él sabe que le sirve en la obra. Él sabe que es un obrero de Dios en la obra de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque tenemos escrituras como San Juan 6, 44. Amén. En la cual la Biblia dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere primero. Entonces nadie puede estar de metiche en la obra de Dios. Nadie puede atravesarse, hermano, sin que primero Dios le haya dado un llamado a ese hombre. Amén. Hablando del ministerio y hablando de dones, hermanos, o también a esa mujer. Bendito sea el Señor. Alaban al Señor. No es por asunto, hermano, de preferencia humana, familiar o simpatía de uno con el otro. Eso no tiene nada que ver en el asunto. Es Dios viniendo a establecer y ordenar su iglesia. Amén. No es el hombre, no es, hermano, el intento o la elección del hombre. Es Dios viniendo a ordenar la iglesia. Así es como Dios en una iglesia levanta a un pastor, levanta un quíntuple ministerio, un evangelista, un apóstol, un profeta, un maestro. Amén. Y también Dios levanta 9 dones espirituales, levanta oficios, levanta, hermanos, trabajos en la iglesia de Dios. ¿Cómo lo hace? Él prometió traer, así dice el Señor, a la iglesia. Por eso, hermano, la iglesia debe de juntarse, tener reuniones de oración, como decía el hermano Branham, chapadas a la antigua. ¿Qué es esto, chapadas a la antigua? Hermano, que no se reunían a dormirse, no se reunían a susurrar una oración, se reunían para clamar y postrarse delante de Dios. Amén. Y quedarse allí, bajar a Dios, bajar la presencia de Dios, quedarse allí hasta que el Señor se manifieste. Y cuando el Señor se manifieste, ¿qué es lo que el Señor hará? Pondrá en orden la iglesia. Traerá pastor, traerá evangelista, traerá, hermano, los 9 dones, los oficios y las manifestaciones y todo lo que Dios quiere que se haga en la iglesia de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Eso depende de la rendición de la iglesia. Eso depende de la espiritualidad de la iglesia. Si la iglesia no es espiritual, es carnal, no tendrá esa manifestación de Dios. La iglesia necesita ser espiritual. Necesita, hermano, darse cuenta que cada uno de la iglesia, cada individuo, fue llamado para algo específico de parte de Dios. ¿Alaban al Señor? Amén. Se necesita que todas las cosas estén en orden. Amén. Por eso esta tremenda encomienda del apóstol Pablo a este hombre fiel y verdadero de Dios llamado Timoteo. Dios le dijo: insta, predica,
Insta a tiempo y fuera de tiempo, en el púlpito y fuera del púlpito, en el culto y fuera del culto. Insta, redarguye, predica, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué motivo es así, amado hermano? Porque, hermano, Dios tiene el cuidado de la iglesia y le da la tremenda responsabilidad al pastor de la iglesia a que la iglesia se mantenga limpia, se mantenga espiritual. Amén. Y que el mismo hombre parado al frente sea una vida espiritual delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Y el séptimo ángel nos dijo varias cosas al respecto. Amén. Les voy a leer del mensaje. Cristo es el misterio de Dios revelado. En el párrafo 80, hermanos, en adelante. Amén. Esto que dijo el séptimo ángel no necesita explicación, no necesita interpretación. Lo dice claramente para una iglesia. Dice: ámense unos a los otros por encima de todo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Ámense unos a los otros. No importa lo que el diablo trate de decir. Miren, todos ustedes son un gran grupo amoroso ahorita, pero recuerden mi advertencia. ¿Ven? Satanás no permitirá que se queden de esa manera. Amén. Eso es amén. Él siempre busca meterse, siempre busca destruir, dividir, conquistar lo de Dios. Amén. Es una tremenda advertencia de parte de Dios. Por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: vigila y cuídate tú y cuida la iglesia y no dejes pasar absolutamente ninguna cosa. Párate firme. Y luego en otras escrituras dijo: si tú, Timoteo, eres joven, que nadie te desprecie por tu juventud. ¿Cuántos dicen amén? Sigamos leyendo. Dice: Satanás no permitirá que se queden de esa manera. No, Señor. Él disparará todo, aun si él tiene que traer a alguien para hacerlo su instrumento. Él traerá a algún crítico o a un incrédulo y lo hará que se siente y tenga compañerismo con ustedes bajo la quietud y cosas. Y luego él le inyectará a ese hombre alguna clase de cosa venenosa y él empezará por toda la iglesia con eso. No tomen lados con eso. Amén. No tengan nada que ver ustedes con algo más. Ustedes quédense amorosos y amables y bondadosos los unos con los otros. ¿Cuántos dicen amén? Todavía no es el completo, pero ya para allá va. Oren por ese hombre, que él también sea salvo, o esa mujer, o quien quiera que sea. Solo oren por ellos y quédense unos con los otros y quédense con su pastor. ¿Ven? Él es el guía de las ovejas y ustedes denle sus respetos. Él los guiará hasta el fin, porque Él está ordenado de Dios para hacerlo. Amén. Porque no lo puso un hombre, no lo puso fulano, mengano. Fue Dios quien viene y trae y pone la iglesia en orden. Alaban al Señor. Ahora recordarán ustedes eso. La congregación dice amén. El enemigo vendrá y cuando él venga, solo únanse mucho más. Amén. Y al que el diablo está usando como un enemigo, o saldrá o se quedará y será uno de ustedes. Eso es todo. Nunca formen clanes.
Nunca formen grupos. ¿Cuántos dicen amén? Yo tuve ese problema en Aguacatlán. Somos 14, 15 hermanos y había grupos. ¿Cuántos alaban al Señor? Esto yo lo prediqué bien duro allá en Aguacatlán durante varios cultos, allá hace un año, más de un año. Amén. Nunca formen grupos entre ustedes o hablen y se hagan ustedes mismos exclusivistas. No, por eso Dios pone un Timoteo, a quien el apóstol Pablo le demandó y le dijo: está a tiempo y fuera de tiempo, y párate, Timoteo. Amén. Y ordenó a la iglesia para que las cosas vayan en orden de acuerdo a la palabra. Gloria a Dios. Amén. ¿Qué es ser exclusivista? Aquellos que dicen: Cristo es mi pastor, el Señor es mi pastor, Cristo es mi pastor. Sí, Cristo es nuestro pastor. Es mi pastor también, pero Él tiene un agente. Él tiene una agencia, y esa agencia es el hombre a quien Él escogió. Bendito sea el nombre del Señor. Alaban al Señor. Y todo lo que tiene que ver con tu vida, amada iglesia, todo lo que tiene que ver contigo, tienes que traerlo a la central que Dios puso. Eso es, hermano, el siervo de Dios, el pastor al frente. Si no es así, te haces exclusivista. Nadie puede jalar con un don o un llamado o una operación por sí solo. Jamás, hermano. Nadie puede hacerlo, porque al hacerlo es una mujer dominante el que lo hace. Mi mujer no jala para donde ella quiere y va y viene y dice y hace sin que primero me pida a mí y me consulte a mí primero. Amén. Así es como debe de ser. No ser exclusivistas. Alaban al Señor. No tener su propio ministerio y quieran jalar solos. No, hay una central a donde Dios vendrá, Dios hablará y Dios se revelará. Amén. Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Nosotros somos uno. Yo pudiera decir, mano izquierda, yo estoy enojado contigo, te voy a quitar porque tú no eres una mano derecha. Él es mi mano izquierda. Yo quiero que Él se quede allí. Aún la puntita de mi dedo, yo quiero que se quede allí mismo. Que toda partecita de mi cuerpo se quede allí mismo. Y Dios quiere que nosotros, como un cuerpo de creyentes, nos quedemos perfectamente unidos unos con los otros. Muy unidos unos con los otros. ¿Cuántos dicen amén? Sí, pero unidos con la palabra, no sin la palabra, no a nuestro razonamiento, no algo fuera de la palabra. Amén. Por eso Dios pone un siervo de Dios al frente. Si ese siervo de Dios no se para en estas escrituras que leímos, hermano, no se preocupe. Si lo puso Dios, Dios se lo va a agarrar y lo va a arreglar. Si lo puso usted, Dios lo va a dejar. Usted arréglelo porque usted lo puso. Pero si lo puso Dios en su orden, a como Él, hermano, lo trabaja en su palabra, no va a pasar un día sin que Dios venga, hermano, a jalarle la patilla o la orejita a ese hombre, ministro, pastor. ¿Cuántos dicen amén? Claro que sí, hermanos. Bendito sea el Señor. Por eso es una tremenda responsabilidad ser pastor al frente de una iglesia, hermano, porque Dios pedirá cuentas del alma que le escucha, que le lidia, que le predica. Dios le pedirá cuentas a ese individuo, a ese hombre. Amén. Y por eso muchas veces ese hombre
Está lleno de presión todo el día, está lleno está tenso, hermano, todo el día, todos los días, porque él sabe la tremenda responsabilidad que tiene. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sigo leyendo. Y ustedes tienen cinta sobre eso. Ustedes tienen cinta sobre lo que nosotros creemos. Ustedes tienen cinta sobre la disciplina de la iglesia, en la iglesia, cómo nos debemos comportar en la iglesia de Dios, cómo debemos congregarnos y sentarnos juntos aquí en lugares celestiales. Ya está hablado, ya está revelado. Nosotros aquí, ustedes aquí, este tabernáculo, ya es una iglesia que ha sido instruida. Ustedes no ignoran la palabra, no ignoran el mensaje, no ignoran, hermano, cómo son estas cosas en Dios y su palabra. Amén. ¿Por qué el profeta está diciendo aquí ustedes tienen cinta sobre lo que creemos? Hermano, porque nadie puede moverse fuera de lo que creemos. Y si alguien se mueve fuera de lo que creemos, hermano, entonces no es de nosotros. Entre más tiempo esté aquí en esta iglesia o en cualquier iglesia, hermano, que él crea diferente, hermano, se hará daño y el pastor no le podrá hacer nunca nada, ningún bien a ese hermano o hermana. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Aquí pudiera yo recordar, creo que aquí tengo el extracto donde el hermano dice: si usted piensa que sabe más que su pastor, si usted piensa que sabe más que su pastor, dice él, yo le aconsejo, dijo el hermano Branham, que mejor se busque otra iglesia, porque ese pastor no le va a poder ayudar a usted jamás. Entonces, ¿qué hace allí? Búsquese otra iglesia si usted piensa que usted sabe más que el pastor y que ese pastor no le va a ayudar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sigo leyendo aquí. Dice, bendito sea el Señor. No se queden en casa. Si Dios está en su corazón, ustedes casi no pueden esperar para que se abran esas puertas allá, para entrar aquí y tener compañerismo con sus hermanos. Si ustedes no se sienten de esa manera, entonces déjenme decirles, es tiempo que se pongan a orar. Amén. Cuando te sientes desanimado, ya no quieres venir a la iglesia, es Satanás tratándose de meter para interrumpir. No lo permitas, hermano. Échalo a sus confines en el nombre del Señor. Ven a la iglesia y ponte a orar. Porque estamos en los últimos días donde la Biblia exalta, o mejor dicho, nos exhorta, tanto más cuando vemos que aquel día se acerca, a amarnos unos a los otros con amor cristiano y amor divino, a congregarnos en lugares celestiales en Cristo Jesús y amarnos los unos a los otros. En esto sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Correcto. Quédense muy unidos. Amén. A la palabra, hermano. A la palabra. Si ustedes piensan que el hermano está un poco errado o la hermana, digan: Señor, no permitas que alguna vez surja en mí la raíz de amargura, porque eso lo afectará a él y me sacará completamente a Cristo de mi vida. Esos ácidos venenosos de malicia y celo y odio quitarán inmediatamente al Espíritu Santo de ustedes. Lo correrán a él de aquí del tabernáculo. Matarán al Espíritu de Dios o lo correrán de aquí y lastimarán a su pastor. Hará todo eso. ¿Ven? No hagan eso. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Bendito sea el Señor. Se está poniendo calientito el comentario. ¿Dicen amén? Claro, se tiene que poner calientito, pero es la palabra
del Señor. Si no, nunca van a jalar como iglesia, hermanos. Tienen que amarse los unos a los otros y sacudirse de todo espíritu de religiosidad entre ustedes. Amén. Ustedes solo únanse mucho más. Tomen, bueno, hasta aquí voy a leer de este mensaje. Cristo es el misterio de Dios revelado. ¿Cuántos dicen amén a la palabra del Señor? Amén. Bendito sea el Señor. ¿Alaban al Señor? Voy a leer otro extracto. Hermanos, y yo no sabía que iba yo a predicar esta tarde. Yo solamente pasaba a saludar, que el Señor me permite hacerlo. Y bueno, pues Dios ya nos metió a esto. Ahora vamos a entrarle. Ahora vamos a decirlo bien. Mensaje respetos. Párrafo 103 y 104. Amén. Bendito sea el Señor. Dijo aquí el séptimo ángel: Jezabel en los días de Elías, ¿cómo le faltó al respeto a Elías? Como Elías era en realidad su pastor, seguro. Ella no quería recibir eso, válgame Dios, no. Ella era una atea, una pagana, una adoradora de ídolos. Y ella tenía sus propios sacerdotes paganos. Pero sin embargo, Elías era su pastor. Aleluya. Ya se pone más bonito este comentario de la palabra. Amén. Jezabel no quería a Elías. Jezabel, hermano, lo echaba fuera. No iba a la iglesia, no se congregaba, no le caía bien Elías, no quería a Elías. Mas sin embargo, Elías seguía siendo su pastor. ¿Cuántos dicen amén? No importa cuántos sacerdotes se puso ella, Jezabel, y cuántas iglesias levantó y a dónde se fue a hacer obra ella solita, Elías seguía siendo su pastor. Es lo que está diciendo el séptimo ángel. Amén. Dice, Dios lo envió allí para ser pastor. Él era pastor. Si él la regañó y le dijo todos sus pecados, mas sin embargo él era su pastor. Ella no quería recibir en lo absoluto, no lo quería recibir en lo absoluto, pero y ella le faltó al respeto. Le faltó el respeto. Ella lo aborrecía, seguro que lo aborrecía. ¿Y qué le pasó a ella? Dios dejó que los perros se la comieran en la calle. Eso es correcto. ¿Debido a qué? A que ella le faltó el respeto a su pastor Elías. Al mensaje que Elías estaba predicando. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Dios demanda respetos. Ustedes tienen que tenerlo. Si ustedes alguna vez reciben algo de Dios, ustedes van a respetar a Dios. Y deben de hacerlo de corazón, de todo corazón. Ustedes deben de hacerlo. Es una demanda de parte de Dios desde el cielo hasta la tierra. Cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no puede pasar. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Amén. No sé por qué estamos en esto, pero bueno, vamos a continuar en esto otro cachito más. Amén. ¿Alaban al Señor? Ustedes tienen poco tiempo que Dios los está poniendo en orden. Tienen un pastor. Y bueno, pues estas cosas el séptimo ángel habla al respecto. Para que de una vez se vayan sacudiéndose las plumas. Amén. Y si hay algo por allí que está equivocado, lo desechen, hermano, y lo saquen. Y vayan encontrando su lugar cada uno de ustedes. Amén. Bendito sea el Señor. Dice en el mensaje, ¿qué haces aquí? El párrafo, creo que es el 33.
¿qué haces aquí? Predicado en el año 59. Párrafo 33 y 34. Dice, pero Elías, en medio de todo eso, a pesar de que muchos de los hijos de Israel, miles de ellos se habían comprometido con el mundo y querían vivir de una manera moderna. Aún así, Elías no se comprometía con nada. Él le dijo a Jezabel su lugar y cómo debía comportarse. Ella odiaba al profeta, pero de todas maneras, aunque ella no quisiera reconocerlo, él era su pastor. ¿Cuántos alaban al Señor? Y eso ya causa una autoridad de Dios. Amén. De esa persona. Párrafo 34. Muchas veces la gente no quiere reconocerlo. Pero un hombre de Dios enviado a una comunidad es el pastor de la comunidad entera. Aleluya. Sea que él sea bautista, presbiteriano, lo que sea, Dios unge a su hombre y él no hará compromiso con nada. Y la gente a veces le odia porque él tiene que pararse por la verdad, pero con todo eso, él es el pastor de Dios para la hora en toda la comunidad. ¿Cuántos alaban al Señor? Cuando Dios levanta un pastor, no lo pone nada más pastor de la iglesia, de los que asisten a la iglesia. Él es pastor de toda la comunidad. Así la gente venga o no venga a la iglesia, en el día del juicio, cuando Dios, hermano, venga a llamar a cuentas a cada alma, va a llamar a sus vecinos, hermanos. Sus vecinos, todos que andan por allá, hermanos. Yo no conozco más que este tramito, pero no sé si hay más personas, todo más alrededor. Dios va a mandar a llamar a sus vecinos y les va a decir, ¿por qué no fuiste a instruirte con el pastor que puse en esa comunidad? Él era tu pastor. Yo ni lo conocía. No va a haber excusas. ¿Alaban al Señor? Porque Dios, cuando hace algo, hermano, lo hace a la manera de su palabra. Y aunque Elías no quisiera, él era su pastor. Aunque Jezabel, no quisiera, Elías era su pastor. ¿Cuántos alaban al Señor? Esa es la razón por la cual, hermanos, muchas de las veces Dios demanda respeto a su palabra. Dios demanda respeto a lo que Él está haciendo en su obra. Amén. Y cuando no se hace de esa manera, entonces Dios toma cartas en el asunto. Bendito sea el Señor. ¿Alaban al Señor? Ahora, mire usted, este es otro extracto que también nos protege de andar en situaciones entre nosotros, de murmuraciones y cosas así. Amén. Para que vean cómo se hacen las cosas. Aquí en el mensaje Hebreos capítulo 7, el párrafo 280 dice: y si cualquier persona entonces tiene una queja en contra de un diácono o en contra del diácono o de alguien en la iglesia, se necesitan 3 personas. 3 personas vendrán y dirán en boca de 2 o 3 testigos: vengan, díganle al pastor de que hay una queja en contra de un diácono. Entonces, si hay una queja en contra de un diácono, el diácono no es un hombre justo, un hombre perfecto, pero él debe permanecer el oficio de diácono irreprensible y ser hallado irreprensible. Y si alguno de esa congregación encuentra que ese diácono no está manteniendo ese oficio irreprensible, él toma 3 con él y se lo dice al pastor. A ese diácono se le pide que se quede en casa esa noche, y entonces el pastor viene y junta a la congregación y expone la queja.
Y si la congregación vota para que el diácono continúa, el diácono continúa. Y si la congregación vota para que el diácono no continúe más, ellos eligen un diácono nuevo esa misma noche. ¿Amén? ¿Amén? Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Así que ninguna persona tiene nada que ver con esto. Es la mayoría del pueblo. Sí, Señor. Si 20 votan por él y 21 votan en contra de él, él se sale o viceversa. ¿Ven? Eso es. Es la soberanía de la iglesia local. Y entonces cada uno de los miembros tiene algo que decir en la iglesia. Si algo anda mal, entonces ellos pueden venir y la única cosa que tienen que hacer es ponerse delante de Dios, y ellos absolutamente cuidarán que nada impida que la iglesia marche, que nada impida la marcha de la iglesia. Amén. Párrafo 282. Pero la total y completa autoridad de la iglesia es el pastor. Lean eso en la Biblia. Vean, si eso no es la instrucción bíblica, eso es exactamente lo correcto. No hay nadie por encima del anciano. Yo no tengo nada que ver con lo que el hermano Neville haga aquí. Eso es entre ustedes y el hermano Neville. Si el hermano Neville quiere predicar la doctrina de los testigos de Jehová, eso es entre él y ustedes. ¿Ven? Si él quiere predicar lo que él quiere, eso es entre ustedes y él. Eso es todo. Si la congregación allá vota para que él predique eso, pues está bien para ustedes. Eso depende de él y de ellos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Esa es la soberanía de una iglesia local. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Por qué leo todos estos extractos? Porque van de acuerdo, o de dónde lo sacó el séptimo ángel. Segunda de Timoteo 4, 1 al 4. Requiero yo pues delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Verso 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Dijo el séptimo ángel, no crean que así se van a quedar. Satanás vendrá a querer hacer los pedazos a ustedes. Amén. ¿Cómo? ¿Cómo vendrá? Para empezar, hermanos, dañar la sana doctrina. Amén. Dice, antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Bendito sea el Señor. Amén. Entonces, amado hermano, allí tenemos las escrituras y los extractos, y no hay más que añadir. ¿Cuántos dicen amén? No hay nada más que añadir. Hoy nos predicó William Branham y el apóstol Pablo. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo nada más estoy repitiendo lo que ellos predicaron. Yo no tengo mensaje propio. El mensaje ya está dado, ya está revelado. Por lo tanto, iglesia del Señor y todos los cristianos de Dios, creyentes de esta palabra, tenemos que alinearnos a esta palabra. Desde el pastor al frente hasta el último, todos alineémonos a la palabra. No dañen su cristiandad, no dañen su iglesia, no dañen a su pastor.
No dañen la espiritualidad de la iglesia. Si ustedes tienen rumores por allí, uno con el otro, haciendo grupitos, hermano, eso va a traer frialdad a la iglesia. La espiritualidad se va a ir. Amén. Y Dios no vendrá con ustedes en los cultos. Alaban al Señor. La razón por la cual un grupo de creyentes se junta los domingos, los miércoles, los viernes, etcétera, los días que se junten, es para bajar a Dios a la escena y venga Él y bautice nuestros corazones con su Santo Espíritu. Pero tenemos que estar instruidos, tenemos que estar en la línea del deber, en un mismo corazón, en una misma mente. No unos jalando por aquí, otros jalando por allá. Eso dañará la iglesia. Debe atenderse, debe, hermano, de fijarse eso. Amén. Y que todas esas cosas malas se saquen fuera. Por eso en la otra cita, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, hermano, fue una ordenanza del apóstol Pablo, el mensajero a la edad, donde le dijo, hermano, a los que pecaren, repréndelos delante de todos, para que los otros también teman. Timoteo tenía la autoridad de hacerlo. ¿Por qué? Porque era, hermano, el pastor que Dios había puesto al frente de la iglesia de Éfeso. Y Dios lo respaldaba. Y ya leímos que cuando Dios pone un pastor, Dios lo puso, y él es pastor, no nada más de la iglesia, sino de toda la comunidad entera. Amén. Y Dios demanda respeto a ese pastor. Bendito sea el Señor. Alaban al Señor. Por eso la iglesia debe saber eso y alinearse con Cristo y la palabra de Dios, porque si no se alinea, hermano, el pastor tiene toda la autoridad de parte de Dios para pararse, hermano, y reprender, exhortar, aún en público delante de todos, para que todos teman. No lo puede hacer ningún otro ministro. El evangelista que le ayuda, no puede. Cada quien tiene su lugar. Amén. Dios le da la autoridad al pastor al frente. Amén. Y no le deben temblar las corvas ni la voz. No. ¿Por qué? Porque no es de sus muchos, no es de su mucho entusiasmo, de su mucha capacidad propia de él. No, es de la capacidad que Dios ya dio aquí. Bendito sea el Señor. Alaban al Señor. Amén. De esa manera le dijo Pablo a Timoteo: harás bien tu trabajo y cuidarás de la iglesia del Señor. Porque si no lo haces, Dios te lo demandará a ti, Timoteo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alaban al Señor? Amén. Te requiero delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicio de nadie. ¿Alaban al Señor? No debe de tener el siervo de Dios, ningún siervo de Dios, especialmente el pastor, pero ningún siervo de Dios debe de tener perjuicio de nadie, perjuicio de alguien. Él debe de, hermano, estar libre, no comprometerse a nada. ¿Cuántos alaban al Señor? Sí, porque Satanás es bien astuto. ¿Cuántos alaban al Señor? Y la Biblia dice también en otra escritura que el presente ciega a los que ven y pervierte el derecho. Por eso no te pares. Dice aquí el apóstol Pablo: guarda estas cosas sin perjuicio de nadie, sea tu papá, sea tu hermano, tu hijo, tu esposa, tu quien sea, hazlo sin perjuicio de nadie.
que nada hagas inclinándote a la una parte o a la otra parte. Amén. Dijo el séptimo ángel: prefiero pararme con este evangelio y predicarlo, aunque yo coma galletitas ahí a la orilla del arroyo. Alaban al Señor. Aunque no tenga una grande iglesia, que tenga una iglesia chiquitita, no importa, o aunque me saquen de la iglesia, pero pararme por esta verdad de Dios, de la palabra. Y así debe de ser todo siervo de Dios verdadero y real, sea joven o sea viejo. Amén. Alaban al Señor. Es lo que el Señor le está diciendo a Timoteo. Que esto, predicar esto a una iglesia en general, no es un culto para el hermano Roberto, es para la iglesia en general. Predicar esto en general nos debe de dar compostura a toda la iglesia para decir: no, es que las cosas sí son serias con Cristo. Claro que son serias con Cristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Esto no es nicolaísmo. No confundan las cosas. El nicolaísmo es un hombre gobernando a otro hombre a que haga nada más lo que yo digo que él haga, y por eso, y haz esto, hermano, y haz esto, lo otro, y que él haga lo que yo diga que haga. Eso es nicolaísmo. Eso no es esto que está predicando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está predicando lo que yo recibí del eterno Dios. Eso te lo doy, Timoteo. Ahora tú háblalo a la iglesia. Es eso lo que está hablando aquí el apóstol Pablo a Timoteo. ¿Cuántos alaban al Señor? Segunda de Timoteo 2, verso 1 y verso 2. Bendito sea el Señor. Ya casi acabamos, hermanos. Amén. Dice la palabra de Dios: pues tú, segunda de Timoteo 2, verso 1 y verso 2, pues tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Amén. Y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que serán idóneos para enseñar también a otros. De ninguna manera Timoteo podía predicar lo que él quisiera. No, él tenía que sujetarse a lo que Dios ya había revelado. Aleluya. Y eso, enseñarlo a la iglesia, y que la iglesia esté en esa línea de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Amén. ¿Qué es lo que había recibido Timoteo? Lo que escuchó del apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un llamado apóstol, profeta a la edad de los gentiles, la primera edad de la iglesia de Éfeso. Amén. Su llamamiento tenía una tremenda elevación profética, la del apóstol Pablo, porque Dios venía, hermano, en su llamamiento apostólico y profeta a hablar con él, hermano, y fue constituido la autoridad máxima del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo. Entonces Timoteo estaba bebiendo del agua de vida directamente de la obra de Dios, como vino y lo dio a la edad de los gentiles. Alaban al Señor. Por eso él debía sujetarse, predicar y encargar de que otros hombres sean fieles y también se paren por la verdad de Dios, y la iglesia de Dios se pare, hermano, a avanzar con Cristo y la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? No que pasen años y años y vamos a ver el bautismo bíblico, y vamos a ver otra vez las 3 etapas de la gracia, y vamos a ver que no te enojes con tu hermano, y vamos a ver esto, y que pasen los años y años y que sea de la misma manera. No es así. El apóstol Pablo está diciendo: lo que has oído de mí, encarga y prepara hombres fieles que también sean capaces de llevar el evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el problema de las iglesias de este mensaje en este siglo XXI.
en este año 2022 se muere el pastor y la iglesia se queda sin pastor y se queda abandonada porque todos chiquiones, todos chiquitos, todos bebés, no hubo hombres que se pararon al lado de ese ministerio a darle su respeto y a pararse, hermano, a crecer en la obra de Dios, en la palabra del Señor. Amén. Todos mimados, todos chiquiones y también el pastor ahí chiqueándolos a todos. No, Señor, tiene que llegar la hora, hermano, Aleluya. de madurar. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Es lo que está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo. No te quedes con palabrerías y repeticiones vanas. No, sino que trabaja con la iglesia para que los hombres se paren y crezcan y maduren, para que también sean idóneos para enseñar a otros. Verso 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Qué tremenda demanda de Dios para el ministerio. Mas evita profanas y vanas parlerías, porque muy adelante irán a la impiedad. ¿Alaban al Señor? Esa es la posición que Dios le da a los que ministran la palabra del Señor. Amén. Bendito sea el Señor, tomando en cuenta que el apóstol Pablo es el modelo a seguir de todos los mensajeros y también de todo ministro de la palabra. ¿Quién? El apóstol Pablo. Y él tuvo 3 características especiales en su ministerio. La primera es que él fue absolutamente fiel a la palabra. Su ministerio se desarrollaba en el poder del Espíritu, demostrando la palabra escrita y la palabra hablada. O sea, tiene que haber inspiración de Dios, unción de Dios, y Dios se revelaría en la escena. Y tercer punto, tenía el fruto evidente de su ministerio que le había sido dado por Dios. Tenía almas, amén, que seguían ese ministerio. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, amada iglesia de Dios, ya no es tiempo de estar chiqueándonos. Amén. Ya no es tiempo de andar chiqueándonos. El tiempo es de crecer, caminar en el Señor. Si somos, amén, de una vez que se vea que somos. ¿Cuántos alaban al Señor? Y crecer en el Señor. Dios tiene algo para cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor Jesucristo les bendiga, hermanos. Un culto que nos predicó hoy William Marion Branham. Dios les bendiga y espero que estos extractos y estas connotaciones de la palabra les sean a ustedes de bendición. Pónganse de pie, que Dios les bendiga, amados hermanos, en esta tarde. Oremos al Señor. Bendito Padre Celestial. Señor, solo como un repaso en estas escrituras y estos extractos, Padre, hemos estudiado un poquito, Señor, de estas cosas, Padre. Gracias, Señor, porque tú diste todas estas cosas, Señor, en testimonio para que la iglesia camine en tu verdad revelada, Señor. No en lo que nosotros querramos o nos imaginemos. Ya está dada la verdad, ya está dada tu palabra. Ahora necesitamos alinearnos a ella, Padre. Ayuda a nuestros hermanos aquí, esta iglesita, Señor,
Anímales en las cosas correctas. Desanímalos en lo incorrecto. Padre, y que Señor se den cuenta, Padre, que es necesario escalar un paso más arriba. Y escalar y escalar. No estancarse. No decir, ya tenemos pastor, gracias a Dios. Y echarse a la cama, echarse a la hamaca. No, Señor, sino ahora escalar hacia adelante en una vida espiritual. Señor, en el nombre de Jesucristo lo pedimos. Si alguien tiene una mano levantada, después de estas verdades, Señor, tan certeras que han sido expuestas, lo presentamos a ti en el nombre de Jesucristo, Señor. Y Padre, que tomes control de ese hermano o hermana. En el nombre de Jesucristo lo presentamos a ti, Señor. Y Padre, contesta esa oración. Porque aquí están los Timoteos, Señor. Aquí están, Padre, tus hijos, la iglesia, que es llamada a servirte, Padre. En el nombre de Jesucristo lo pedimos, Señor, y que se haga todo conforme a tu bendita voluntad. Gracias, Señor. Bendice a nuestro hermano Roberto. Padre, no hablé de él, no. Yo hablé de lo que revela tu palabra, Señor. Y eso es la verdad. Ayúdalo, bendícelo, Señor. Instale, Padre, cada día, Señor, a lo correcto. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, bendito por los siglos. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bendito tu nombre, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Una vez